Hola y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de Tiempo con Dios. Y hoy quiero compartirte lo que es el modelo de devocional, el modelo de el modelo de devocional. Así es como lo llamo yo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, antes de ir delante de la presencia de Dios, vamos a esto es una práctica que siempre debemos practicar de cualquier forma. Siempre tener una actitud de perdón, de pedir perdón y de perdonar a quienes nos han ofendido. Entonces, cuando vamos delante de Dios, es importante que vayamos con un corazón limpio. Limpio quiere decir que aquellos que nos han ofendido, los perdonamos. ¿Sí? Y lo tenemos que hacer. Es importante que vayamos delante de Dios con nuestro corazón limpio. Entonces, también nuestra actitud delante de Dios, en nuestro Padre, Dios Todopoderoso, debe ser una actitud de humildad, de adoración hacia Él. Sí, debemos ir con un corazón humilde. Entonces, ah, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Entonces, como había dicho antes, muchas personas no saben cómo buscar a Dios, cómo buscar de Dios. Y hoy te voy a dar un modelo y a través de este modelo muchas cosas van a suceder en tu vida, ¿de acuerdo? Como había dicho, que es muy importante la disciplina y a lo mejor no es lo que tú quieres hacer como tú lo pensaste, pero si tú pones de tu parte, te disciplinas en hacerlo, cuando menos esperes, tú ya vas a desarrollar tu propio modelo de tiempo con Dios. Pero es importante que te disciplines, ¿sí? Va a haber mucho fruto. Entonces, no perdamos más tiempo y voy a darles los 7 puntos que forman el devocional. El primer punto es el mensaje. Entonces tú vas a leer un capítulo. Si eres nuevo o nueva, te voy a recomendar que comiences con el Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Entonces vas a leer un capítulo y de ese capítulo, este, vas a escoger el versículo que habla de el mensaje principal de lo que Dios te está hablando a ti, la idea principal de lo que Dios te está hablando a ti. Ahora, quiero que sepas que este tiempo con Dios es entre tú y Dios. Él te va a hablar a ti personalmente. Sí, es entre tú y Él. Específicamente, si vamos a hablar de que si Dios te está hablando sobre otra cosa, sobre el país o lo que sea, si eres nuevo o nueva, si apenas estás comenzando, no creo que vas a poder, ahorita eso no es para ahorita, mejor dicho, es para después, ¿sí? Entonces, para cuando tú ya sabes, entiendes lo que Dios entiendes de qué manera Dios te está hablando, sabes escuchar su voz y sabes de las diferentes maneras en las cuales Él te habla, ¿de acuerdo? Entonces, el primero, como dije, es el mensaje, el primer punto. ¿Cuál es el principal mensaje de lo que Dios te está hablando? Escribes el versículo y luego escribes lo que viene a tu mente o lo que sientes en tu corazón. Si vamos a comenzar, si tú ya tienes tiempo haciendo, leyendo la palabra, que eres cristiano o cristiana, a lo mejor tú ya sabes, tú ya conoces la voz de Dios o la estás conociendo. Pero si tú eres nuevo
y apenas estás, ahorita vas a practicar oír la voz de Dios, oír de qué forma te habla Dios, ¿sí? Entonces, escucha tu corazón y tus pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo punto es el mandamiento. Un mandamiento es una orden que Dios te da. Y cuando digo orden, no digo que es como que Dios está ahí con un palo ordenándote. No, ¿sí? No, Dios no es así de esa forma. Entonces, algo que Dios está diciendo o que quiere que obedezcas. Y una cosa que viene a mi mente en este momento es, cuando Dios nos habla, no hay culpabilidad. Cuando Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, lo que viene a nosotros es convicción. Cuando Dios nos habla y necesita que oigamos algo que, por ejemplo, estamos haciendo mal, lo que viene a nuestro corazón es convicción. ¿Qué es convicción? Y la diferencia entre cuando Dios nos habla y cuando no es Dios es la voz del enemigo. Entonces, no quiero entrar mucho en eso porque lo importante es que tú sepas que cuando Dios te habla y te habla de algo, por ejemplo, que estás haciendo mal, que Él te va a hablar y vas a sentir convicción. Convicción es cuando Él te dice, estuvo mal eso que hiciste. Por ejemplo, ¿verdad? Eso estuvo mal. Ahora, si tú oyes, eres un idiota, no sabes hacer nada, así ese no es Dios. Dios no habla así. Él cuando nos va a corregir, nos habla y sentimos convicción. ¿De acuerdo? Entonces, la convicción es muy diferente. ¿Sí? Espero que hayas entendido. Y si no, puedes preguntarme las preguntas que tú tengas, hazlas ahí, donde sea que tú estás viendo este video y yo te las voy a contestar. ¿De acuerdo? Entonces, vas a anotar, vas a escribir el versículo que es el mensaje del mandamiento. Entonces, es una orden que Dios te da o que quiere que obedezcas, que te está pidiendo, que te está diciendo que obedezcas. Escribes el versículo y entonces escribes lo que sientes que Dios te está hablando a tu mente, tal vez a tu corazón, lo que te está hablando, lo que estás entendiendo. El tercer punto es una advertencia, es advertencia. Entonces, la advertencia que Dios te está dando de su palabra, las advertencias son mensajes de precaución o de tener cuidado. Entonces, escribes el versículo entonces escribes lo que Dios te está hablando. ¿De acuerdo? Y el punto número 4 es la promesa. ¿Sí? Promesa. Entonces, las promesas de Dios nos motivan. ¿Sí? Voy a darte unos ejemplos de unas promesas. Por ejemplo, ah, por ejemplo, si, este es del libro de Romanos del capítulo 8 y versículo 28, que dice que Dios prometió todas las cosas, que todas las cosas funcionaran para bien a sus hijos. Esa es una promesa. Sí, otro podría ser que, por ejemplo, en Segunda de Corintios 1, 3 y 4, dice que Dios prometió consuelo en nuestras pruebas. ¿Sí? Entonces, porque Él tiene un plan y un propósito para nosotros, pero Él nos promete consuelo en nuestras pruebas. Entonces, esos son dos versículos. Déjame, te doy otro. Ahora, hay el versículo de Mateo. Vamos ahí, Mateo 7:7. Y dice ahí, dice, pidan y se les dará.
busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces, ahí, por ejemplo, Dios, si depende de tu circunstancia, depende de lo que Dios te está hablando, Dios, ese puede ser una promesa que Dios te dice, si tú pides, por ejemplo, si me está diciendo a mí, Sara, si tú pides, se te va a dar. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú llamas, se te va a abrir. Sigue tocando la puerta, Sara, porque se te va. Si insistes, la puerta se abrirá. Puede ser esa una promesa o depende de la circunstancia o de lo que me está hablando. Puede ese versículo también ser, um, puede ser un mandamiento que Dios me está diciendo, si tú haces, o mejor dicho, ve y toca, ¿sí? Ve y pide, o pide, ve y pide, para que se te dé. Busca para que encuentres. Llama para que se te abra la puerta. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, ahí Dios puede hablarte a través de este versículo como un mandamiento o, o te puede hablar como una promesa. Espero que puedas entender. Y entonces, el punto número 5 es la palabra rema, ¿sí? La palabra rema es una palabra específica que es inspirada por el Espíritu Santo cuando estás leyendo la palabra, ¿sí? Y viene como una respuesta o guía a una situación en la que estás tú, una situación ah, en el presente o depende de lo que te esté hablando Dios. Entonces, por ejemplo, al leer la Biblia, el Espíritu Santo da nueva vida, da vida a un versículo específico, ¿sí? Da vida y entonces la palabra rema puede tener diversos objetivos como dirigirnos o enseñarnos o consolarnos o ubicarnos, ¿sí? Entonces, la palabra rema es revelada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, no debemos tomarla a la ligera. Sí, es una palabra importante. Y quiero que sepas que no siempre va a haber una promesa, no siempre vas a ver una palabra rema o no siempre va a haber un mandamiento. No, no es algo de que tengo que encontrar el mensaje, la palabra rema, el mandamiento, la advertencia, no, porque no siempre la va a haber, ¿de acuerdo? Entonces, punto número 6 es la aplicación. La aplicación y este es el punto más importante de todo tu devocional y de tu tiempo con Dios, porque aquí no vas a escribir versículo o a menos que quieras que tengas un versículo. Aquí vas a escribir cómo vas a aplicar esto que Dios te ha hablado hoy a través de tu tiempo con Dios. Sí, entonces vas a escribir. Y el punto número 7 es una oración. Tu oración a Dios. ¿Cuál es tu oración a Dios en este momento en relación a lo que Él te ha hablado? ¿Cuál es tu oración? Sí, entonces esos son los 7 puntos. Y en el próximo video voy a contestar preguntas, pero voy a compartir un devocional, uno básico, uno sencillo, para que ustedes puedan entender cómo es el devocional. Entonces, recuerda que en medio de este tiempo están sucediendo cosas sobrenaturales, tus ojos están siendo abiertos, estás siendo limpiado, limpiada, estás siendo liberado, estás creciendo, estás conectándote con
con el Espíritu Santo, tu relación con Jesús está caminando, está yendo hacia la madurez, vas creciendo espiritualmente, ¿sí? Es una cosa, hay muchas cosas. Entonces, gracias por estar aquí y si comparte este video con otras personas o este mensaje, si lo estás escuchando en podcast, compártelo con otras personas que esto es uno de los más importantes mensajes, enseñanzas que puedes recibir en tu vida, porque es lo que crea tu fundamento, es en tu relación a través de la palabra de Dios y tu relación con Jesucristo y el Espíritu Santo. Está bien, entonces, gracias y nos vemos la próxima vez en el próximo video. Bendiciones.